Esta predica, tengo herencia en Cristo, y por eso yo quiero empezar diciéndote algunos pensamientos que puse de inicio, de introducción. Dice así: las personas vivimos vidas rutinarias, ¿sí? Tenemos una rutina llenas de problemas sin resolver, y aún en Cristo, ¿sí? Muchos problemas que no hemos resuelto, donde a veces pudiéramos pensar que no ha operado la obra de Dios en nuestras vidas. Y aún estando en la iglesia, no vemos muchas veces esos cambios que se debieran de tener. La palabra dice que Jesús vino a darnos vida y para que la vivamos en abundancia. Pero de verdad, si somos honestos, muchas veces en Cristo no estamos viviendo esa vida en abundancia. Algo hace falta, tenemos que ir por más. Y se podría en verdad cambiar esto. Es la pregunta que yo me hice analizando pues la vida de muchos cristianos, de mucha gente, y no viven una vida plena. Yo sé que hay problemas, pero a veces los problemas agobian tanto que ni siquiera puedes disfrutar la vida. Algo no está bien. ¿Se puede cambiar esto? Yo creo que sí. Vamos a ver algo. Oremos. Padre, ayúdanos, acompáñanos, dirígenos, tócanos, háblanos. Amado, quita las barreras de nuestro corazón, que la palabra pueda penetrar, que puedas de verdad ser luz que ilumine nuestras tinieblas, Señor. Ayúdanos a ver el camino que tú has trazado, ayúdanos a tomarnos de tu mano para poder entrar, amado, a esa vida plena que tú has diseñado para nosotros, porque queremos ver tu gloria aquí en la tierra de los vivientes, Señor. Sabemos que tienes grandes cosas para nosotros al irnos de esta tierra en Cristo, pero también sabemos, Señor, que aquí en la tierra de los vivientes nos quieres bendecir. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a empezar. ¿Por qué somos lo que somos? ¿Por qué actuamos como actuamos o por qué estamos viviendo como vivimos? Hay muchos puntos que nos llevan ahí. Las circunstancias, las decisiones que hemos tomado en la vida, pero también, amado, hay una herencia de nuestros padres. Hay una herencia que viene en nuestra forma de ser, aún en nuestros genes. Es una forma que tenemos nosotros. Yo he platicado con algunos jóvenes en algún tiempo que dicen: yo no voy a ser como mi papá, ¿sí? Que maltrata a mi mamá, que hace. Pero resulta que al pasar el tiempo y casarse, terminan siendo exactamente igual que su papá y hacen lo mismo. Protegen a su mamá, sus hermanas hacen lo mismo con su esposa. Entonces es como una herencia. Es algo que viene, es como una especie de maldición. Y yo quiero que hablemos de esto. ¿Se podría en verdad cambiar esto? Hay una herencia de nuestros padres. Quiero que me acompañes ahí a Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del 3 al 9. Primera de Pedro 3:9, acompáñame ahí. Dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. O sea, tiene que cambiar. En Cristo sí hay solución. ¿Se puede cambiar esto? Sí. ¿Cómo? Dice: sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. No para que heredemos la herencia de nuestros padres, el carácter de nuestros padres, la maldad de nuestros padres. En Cristo tiene que romperse esta herencia. Y a veces somos tan parecidos. Mi papá ya falleció, pero el otro día yo viéndome en el espejo, de repente dije: wow, ahí está mi papá. Su figura, su cara. Tengo ciertas costumbres de él, ¿sí? Pero en Cristo, amado, yo tengo que cambiar la herencia, porque yo fui llamado para heredar bendición, no maldición. Entonces, ¿podemos romper esto? Sí. Y luego dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal. Yo tengo que hacer algo, tengo que trabajar con mi lengua. Esta es una herencia, amado. Y sigo peleando. Yo sé que tú peleas en áreas, amado. No dejes de pelear. Son herencias que traemos muy pesadas, muy fuertes, pero se tienen que romper. ¿Por qué? Porque fuimos llamados para heredar bendición, no maldición. Y si quieres amar la vida y ver días buenos, refrena tu lengua del mal.
y tus labios no hablen engaño. A veces también hablamos chisme, murmuramos contra la gente y tenemos que luchar contra eso. El que me la hace, me la paga y yo tengo que luchar contra eso. Dice así el verso 11, apártese del mal y haga el bien. ¡Qué difícil, Señor! Sí, es fácil decirlo y leerlo, pero es difícil hacerlo. Apártese del mal y haga el bien. Pero mira cómo me están. No, Señor. Dice, ¿por qué, amado? Porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Cómo te ve el Señor? ¿Cómo me ve el Señor? Saliendo aquí de la iglesia traemos una pequeña aura, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo vino, pero conforme vamos recorriendo una cuadra o dos se nos va quitando y volvemos un poco atrás. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Cómo puedo romper esto con oraciones? Dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Wow, yo no quiero el rostro del Señor contra mí, amado. Yo quiero romper toda esta herencia. Yo quiero romper esa vida rutinaria de herencia que me toca por lo que soy y de donde vengo. En Cristo dice la Escritura que soy nueva criatura. Pero ¿por qué no ejerzo esto? ¿Y por qué a veces cosas no suceden? ¿Por qué? Porque sigo siendo el mismo muchas veces en muchas áreas, aunque estoy en la iglesia. Que Dios nos ayude a todos, ¿verdad? No, amado, no te estoy echando una piedra, estoy empezando conmigo. Sí, necesitamos la intervención de Dios de una manera más poderosa, necesitamos abrirle más el corazón. Me impacta ver la palabra y ver, por ejemplo, cuando hablan de Moisés, aquel que mató a un egipcio porque estaba golpeando a alguien de su pueblo, pero después se va al desierto. ¿Y qué pasa con él? Hay una transformación. Dios mismo testifica porque sus ojos están sobre los justos y sus oídos, ¿verdad? ¿Qué dice de Moisés? Que era el hombre más justo, más manso de la tierra. ¿Qué pasó en Moisés, amado? Aceptó ser quebrantado, aceptó ser derribado, aceptó cambiar muchas cosas. Ahí mismo en Primera de Pedro, vamos al 17:20, dice así el verso 3:17, dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. O sea, amado, Dios no deja de pasar esto. Yo creo que Dios sí quiere cambios en nosotros. Los cristianos nos justificamos mucho en que Dios nos acepta como somos y como venimos. Sí es cierto, pero Dios no nos quiere igual. Él nos acepta como venimos, con todos nuestros errores, fracasos y todo. Nos abraza, nos arropa, pero nos quiere cambiar. No es justificante. Si acabo Dios me acepta como soy. Sí te acepta, pero no te va a mantener ahí como estás. Y si tú no cambias, amado, gente que no cambia, mira aquel pueblo en el desierto por 40 años soportándolo Dios. Esa generación no entró. Si tú no, amado, aceptas cambios, y si tú no cambias, y si tú no eres transformado, no vas a entrar. ¿Sí? ¿Los protegió en el desierto? Sí. ¿Los abandonó? No. 40 años estuvo con ellos. Su calzado no se desgastaba. Les daba el maná, les cubría con una nube del sol y en la noche les alumbraba y les calentaba con una columna de fuego. Pero no entraron, ¿sí? Porque no quisieron cambiar, porque no quisieron dejar ciertas costumbres, ciertas manías, amado. Entonces, pues es Dios, sí nos ama, nos acepta, nos soporta 40 años o más, pero si no cambias, ¿ok? Hasta aquí te ayudé, pero tú no vas a entrar a mi reposo. Entonces, amado, pues yo te animo a esto, a ser personas que nos determinamos a cambiar. Y esto pues no es una varita mágica, ¿verdad?
Hay gente que dice, pues es que yo voy a la iglesia y sí quiero cambiar, pero no puedo. No es una varita mágica, no vas a venir aquí, Dios, ¡fum!, te va a cambiar, Pedro te va a cambiar, Antonio te va a cambiar, Lupe. No, tú tienes que poner de tu parte. Tenemos que doblegar nuestro corazón. Yo, tú, debemos hacer nuestra parte. Y todo empieza como creyendo. Fe, fe, fe. Tienes que creer y tienes que querer. Me recuerdo en un curso que dimos también de hombres, creo era, que salía que la esposa debe de ser la porrista de su marido, ¿verdad? En todo lo que emprende. Y salía ahí una mujer diciendo, tienes que creerlo para tenerlo. Por eso, hazlo, 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 hazlo. Y le daba su porra a su marido, ¿sí? Entonces, amados, si tú quieres de verdad cambiar, tienes que creerlo, tienes que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, no hay cambio si tú no crees que puedes cambiar. Amado, yo no acepto que me digas, es que no puedo cambiar, lo he intentado. No, tienes que creer que sí puedes cambiar, poquito a poquito tal vez, un paso a la vez, pero sí puedes cambiar. La palabra de Dios en Isaías dice que en el camino de santidad, por torpes que seamos, no nos extraviaremos, pero ahí vamos en ese camino. No avanzo tanto como otros, pero sí estoy golpeando mi orgullo, mi manera, mis criterios, mis fortalezas. Hay gente que dice, no, pues yo tengo años en el evangelio, pero en esta área no he cambiado nada, al contrario, he retrocedido. Es que no quieres cambiar. Hay un riesgo, amado. Puedes caer muerto en el desierto y no entrar. Entonces vamos a cambiar. Yo quiero llevarte a unos ejemplos en la Biblia y veamos la historia de algunos reyes que es triste, en un tiempo difícil. Acompáñame a Segunda de Crónicas 33 del 1 al 11. Fíjate bien este ejemplo, amado, un poco de lo que estamos hablando. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. De 12 años, su papá, un rey que había sido un hombre muy voluble, Ezequías. ¿Recuerdan aquel hombre que al final él dice, le dicen a Ezequías, Dios le da unos años más? Y en esos años más él se descompone, se aleja de Dios. Y al final le dice que va a venir el enemigo sobre Ezequías y él dice, está bien, por lo menos en mi reino hay paz, pero no le importan sus hijos, lo que viene adelante. Entonces, ese es el papá de Manasés. Pero fíjate, me llama la atención cómo, amado, hay maldición, cómo, amado, hay herencia rara. Desde aquí algo no está bien. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Amado, esto no es estar en un lugar seguro cuando tú tienes que enfrentar un reino a los 12 años, siendo un muchacho. A lo mejor había algunos consejeros, pero su padre no estuvo, pero su padre, amado, no le dio una buena herencia, un buen respaldo. Su padre murió y de 12 años él tiene que enfrentar el reino, tiene que enfrentar responsabilidades. No es correcto que a esa edad alguien haga eso. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que su papá no le enseñó. Su papá un tiempo buscó a Dios, otro tiempo no. Se apartó de Dios. Le entregó el reino a los enemigos, vinieron y vieron lo que tenía y se llevaron muchas cosas. Entonces, amado, que hay una herencia equivocada aquí en Manasés. Dice, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel, así actuó él. Dice, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera. Su padre algo había buscado, pero este muchacho no. Adoró a todo el ejército de los cielos. Hay un detalle aquí, dice,
porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Y fíjate, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares, ¿dónde? Fíjate, en la casa de Dios, en el templo de Dios, ahí levantó altares a otros dioses. Amado, este es un sacrilegio, era una herejía, ir a levantar un altar a otro Dios en el templo de Dios. Esto hizo Manasés. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos, dice, en los 2 atrios de la casa de Jehová, y pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, o sea, hacía magia, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés, Dios le habló a Manasés, amado, y a su pueblo, mas ellos no escucharon, no quisieron cambiar. ¿Cuántas veces Dios nos habla? De muchas formas habla Dios, pero no queremos cambiar. Amado, muchas veces Dios nos habla en una prédica, Dios nos habla en la palabra, Dios nos habla a través de un testimonio, a través hasta de un canto, pero muchas veces no queremos cambiar. No queremos cambiar circunstancias, situaciones, orgullo. Nos mantenemos fijos en nuestra manera de ser. Ellos no quisieron. Le habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. Este hombre, Manasés, hijo de Ezequías, vivió como quiso, amado. Sí oyó algo de Dios, pero no quiso cambiar. Muchos de nosotros hemos oído algo de Dios. Algunos nos hemos metido más, otros menos. Pero tenemos que cambiar, amado. ¿Qué pasa después? Hay un giro aquí en la vida de Manasés. Dice, después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad, antes, el 13. Y habiendo orado, 12. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Ahí se acordó que sus padres le habían hablado de Dios. Ahí se acordó que había un Dios. ¿Cuándo? Cuando estuvo con grilletes, cuando estuvo humillado, cuando estuvo preso, se acordó que tenía un Dios. Pero hubo un cambio, amado. ¿Por qué nos esperamos a que la vida nos apriete para cambiar algunas cosas, para volver a levantar las manos, para volver a clamarle a Dios, amado? Ahora, si nos apretó Dios y ya lo hicimos, amado, gloria a Dios, es mejor que nunca, ¿verdad? Pero cuánta gente le viene una tras otra y no cambia, y no busca a Dios, y no reconoce al Dios que ya se le ha enseñado, al que ya se le ha hablado. Entonces dice aquí, y habiendo orado a él, fue atendido. Dios es bueno, amado. Si Dios fuera como tú y como yo, diría, ahora sí me buscas, ¿verdad? Ahora sí me clamas, ahora que estás en el hoyo. No, Dios no es así.
¿Qué dice? Y habiendo orado a él, a Dios, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Se lo habían llevado preso, encarcelado con grilletes, pero oró a Dios y Dios lo regresó. Y fíjate esta frase: entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Había vivido toda una vida olvidándose de Dios. Y además grande, amado, se vuelve a Dios. Yo conocí a Dios de los 30 y tantos, 33, 34 para acá. ¿Cómo me hubiera gustado conocer a Dios desde antes? Pero aún así, amado, qué bueno, ¿sí? He tratado de influir en mis hijas, en mi hijo, en mis nietos. Yo quiero dejar una herencia, un legado, ¿sí? Y después de esto vino un cambio en la vida de Manasés. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gijón, en el valle, en la entrada. Hizo muchas cosas buenas, ¿sí? Y después él murió. Muere él. Dice, he aquí estas cosas, todo lo que él hizo están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa y reinó en su lugar Amón su hijo. Este hombre ya de grande, ya de viejo, ya ante las pruebas hizo un giro, cambió, ¿sí? Pero mira qué pasa, amado. Quiero que te lleves esto y que reflexionemos en esto. De 22 años era Amón, su hijo, cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. ¿Cuándo? En la primera etapa de su vida, ¿sí? Hizo lo malo como su padre, porque ofreció sacrificios. Eso es lo que hacía su padre, eso es lo que él vio, esto es lo que Amón vio de su padre. Este fue lo que se le grabó en su tierna infancia, en su adolescencia tal vez, porque era muy joven también, 22 años cuando él empezó a reinar. Pero esto lo vio, esto lo aprendió. ¿De quién? De su padre, de su herencia. Este fue el ejemplo. Ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho, pero nunca se humilló. Esa parte tal vez no la vio, esa parte tal vez no la entendió cuando su padre Manasés se había humillado. Amado, tenemos que tener cuidado. ¿Qué ven nuestros hijos? Sí, porque no somos de una sola pieza, tenemos partes buenas, partes malas. ¿Qué es lo que puede tu hijo tomar? ¿Las partes buenas o las partes malas? Por eso tenemos que cambiar y atacar las áreas difíciles de nuestra vida. Mis hijos, mis nietos pueden tomar esa parte donde yo voy peleando con la gente en los carros y no tomar la parte donde me ven de rodillas orando. Entonces sí es importante esta parte que yo no he cambiado. Pero soy cristiano. ¿Pero qué están viendo mis nietos? Mi hijo pues ya está grande. ¿Qué están viendo? ¿Qué vio mi hijo de chico? Él me vio orar, él me vio clamar. ¿Qué vieron mis hijas? Sí, y a lo mejor áreas malas también. Entonces, amado, yo te animo a eso. ¿Qué ven tus hijos? ¿Qué van a ver tus nietos de ti, del abuelo? Yo quiero que vean a ese hombre que quiere cambiar, a ese hombre que quiere ir más allá en la búsqueda de Dios. Entonces este muchacho Amón hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho su padre. La parte que le tocó ver, que le impactó más de su padre, pero nunca se humilló como se humilló su padre. Dice, pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado, fue en aumento. Dice, y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Se hizo necio, lo mataron. En su propia casa lo mataron. Manasés logró cambiar y murió en paz en su casa. Este muchacho tomó un mal ejemplo de la parte mala de su padre. ¿Y qué pasó? Murió en su casa, no murió bien, no murió en paz. Fue asesinado en su propia casa. Amado, tenemos un legado, tenemos una herencia, tenemos algo que está delante de nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Tengo una herencia en Cristo.
Tengo que cambiar esta herencia que me viene de mis antepasados. En Cristo puedo cambiar esto. Y vemos que en Manasés hay una restauración tardía. Y pudieras decir, pero no sirvió nada para su hijo. Pero vamos a ver ahora la historia de su nieto. Segunda de Crónicas 34. Dice así, verso 1. De 8 años era Josías. Y esto también no está bien. Murió su papá a los 2 años de reinar, a los 22, a los 24 años muere y tiene que entrar el hijo, amado. Cuando nosotros no cambiamos, dejamos una herencia equivocada. Qué bueno hubiera sido que este hombre hubiera vivido más años para que su hijo se formara y tomara el reino por lo menos a la mayoría de edad, 18, 20 años, pero tiene que entrar a las responsabilidades a los 8 años. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Fíjate bien, este muchachito, este niño, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Algo pasó en Josías. Yo creo que le tocó la etapa buena del abuelo Manasés, porque lo vio buscar a Dios, porque lo vio servir para Dios, y algo cambió en su corazón. Y el papá andaba en su mundo, pero había un abuelo ahí que estaba hablando de Dios, que pudo influir, que le habló, que tenía un antepasado que era un buen modelo. Yo me imagino a Manasés diciéndole: mira, hijo, a su nieto, pues yo no soy el ejemplo, pero David sí. Pero abuelo, yo te veo que eres bien bueno. Pero el abuelo sabía que había sido malo. Dice, pero tenemos arriba de nosotros, en nuestra descendencia, a David. Tómalo a él de ejemplo. ¿Y qué dice aquí? Comenzó a reinar y 30 años en Jerusalén, y esto hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre. Era su antepasado lejano, pero era un modelo. Dice, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Algo pasó en Josías, amado. Algo fue tan sincero en la transformación de Manasés que pudo permear, entrar al corazón de su nieto, que era un hombre que ya no anduvo divagando como el tatarabuelo, como el abuelo, como el padre. Era un hombre que estaba rompiendo maldiciones. Amado, yo esto lo veo por los jóvenes, por los viejos. Yo he cometido muchos errores. Yo vengo del mundo, pero mis nietos han crecido en la iglesia cristiana. Mis hijos ahí crecieron en la iglesia cristiana. Entonces, ¿podemos dejar algo nuevo? O decir, no me importa, y ser como fue Amón y como fueron estos otros, no me importa. Sí me importa. Lo que yo no pude hacer, que lo puedan hacer ellos. Entonces, no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda, y era un muchachito. Josías fue un hombre que supo restaurar, y tenemos que aprender de él. Sí, él estuvo caminando rectamente. Y si sigamos ahí en Segunda de Crónicas, vamos a ir viendo algunos puntos que nos van a ayudar a nosotros también para hacer restauración, para recuperar terreno. ¿Qué hace Josías, amado? Te decía antes que tenemos que hacer nuestra parte. No decir, ay, pues Dios con varita mágica me va a cambiar. No, tenemos que poner puntos para el cambio. ¿Qué hace Josías? A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, yo diría más bien niño, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Punto número 1, amado, si tú quieres cambios verdaderos, empieza a buscar a Dios. Tú me puedes decir, pues yo vengo a la iglesia. Pues eso es nada más una pequeña parte de buscar a Dios. Buscar a Dios, yo te he dicho aquí 4 cosas. Número 1, leer la Biblia todos los días. Número 2, orar, tener una relación con Dios, con el Espíritu Santo. Número 3, sí, congregarme. Número 4, compartir. Esto es buscar a Dios, servirle a Dios. Entonces, este niño hace una reforma no solo de su vida, no solo de su herencia, hace una reforma en la sociedad que le tocó reinar. Y nosotros podemos hacer una reforma en nuestra familia. A los 8 años, algunos tenemos ya
no voy a decir mi edad, pero tenemos que hacer reformas, amado. Comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y eso fue a los 8. Luego fíjate, entonces punto número 1, empieza a buscar a Dios, pero de una manera más profunda, en serio, ¿sí? Y no te vamos a estar checando, eso es algo personal entre tú y Dios. Luego a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. ¿Qué hizo? Punto número 2, quitó la idolatría. ¿Qué es idolatría, amado? Todo aquello que pones en primer lugar antes que a Dios. Entonces ve viendo cuál es tu ídolo. Puede ser tu trabajo, puede ser hasta el ministerio, Si yo me pongo a hacer cosas para la iglesia y tengo una iglesia bien bonita, pero no busco a Dios, mi ídolo es mi ministerio. Puede ser tu hijo, puede ser tu esposo, tu esposa, puede ser la familia, puede ser tu carro. Hay gente que trabajan duro toda la semana y el sábado lo dedican para su carro. Tienen un carro en un club y está bien, ¿no? Pero lo ponen primero que Dios. ¿Por qué? Porque a la iglesia no van, pero al evento de los carros sí van. Entonces ese es un Dios, esa es idolatría. Estás poniendo algo primero que a Dios, amado. Un caballo, no sé, tantas cosas que son idolatría. No solo una figura ahí de una estatua, de una imagen, no, amado. Idolatría es cualquier cosa que pones en primer lugar que Dios o al mismo nivel que Dios. Eso ya es idolatría. No es que yo sí amo a Dios, yo le sirvo a Dios, pero pones otra cosa al mismo nivel. Es idolatría. Entonces, punto número 2, amado, si de verdad quieres cambios, quieres restauración, tira todo ídolo que tú tengas, pon en primer lugar a Dios. Y poner en primer lugar a Dios no quiere decir que te la pases metido aquí, no, pero sí que le pongas un lugar, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbres, no dejando tu hábito devocional diario, lectura y oración, meditación de la palabra. ¿Y a qué fuimos llamados? A ser pescadores de hombres, a compartir. Eso es buscar a Dios. No te confundas. Tampoco es que te vas a ir de misionero a Tumbuctú, Río, no, ojalá, pero no es así, amado. Vamos a buscar a Dios en serio, vamos a tener un tiempo de búsqueda. Entonces tú puedes ver que Él hizo pedazos todo esto y lo hizo en toda la comunidad. Punto número 1, ¿qué dijimos? Empezó a buscar a Dios. Número 2, quitó idolatría. Número 3, dice, a los 18 años, primero fue a los 8, luego fue a los 12, fue un cambio, ¿verdad? Paulatino. A los 18 años, verso 8, segunda de Crónicas 34:8, a los 18 años Josías, después de haber limpiado la tierra, quitó la idolatría y buscó a Dios, dice, y limpió la tierra y la casa, limpió su casa de todos esos ídolos, de todas esas cosas. Dice, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Jocás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Empezó a interesarse en la casa de Dios. Amado, no solo buscó a Dios, tú puedes buscar a Dios. No solo quitó la idolatría, pero ahora empezó a interesarse en la casa de Dios, en el lugar de reunión, amado. Porque alguien puede decir, yo sí busco a Dios, yo hasta ayuno y hago veladas en mi casa, pero nunca vienes a la iglesia, nunca te interesas por la iglesia. Este es un punto de restauración, de recuperación, ¿sí? Empezó a interesarse por la casa de Dios.
Claro, él era el rey, pero la casa estaba destruida, estaba abandonada. A su papá, a sus abuelos no les había interesado, pero este muchacho a los 18 años empieza a interesarse, a decir: ¿cómo puede ser que creamos en un Dios y el lugar donde se le adora no tenga cuidado, no tenga mi servicio? Empezó a tener carga por la casa de Dios. Dice: vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero. Se trata también de dinero. Y no somos pedinches aquí, amado, no. Dice: y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de toda Judá y Benjamín. Ahí había dinero aún guardado que ni siquiera usaban, a nadie le interesaba. Dice: de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en manos de los que hacían la obra, que eran mayordomos. Empezaron a restaurar, a arreglar el templo. Dice: los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Amado, tenemos que restaurar el templo. Y en la medida de que esto la gente no quepa, pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a restaurar, vamos a tener que buscar otra opción más grande. Entonces yo quiero que tú te lleves esto, amado. De verdad, esto es cambiar como cristiano. Vamos a tener cuidado de la casa de Dios. Entonces, número 1, empezó a buscar a Dios. Número 2, quitó idolatría. Número 3, empezó a preocuparse, a tener cuidado de la casa de Dios. Vámonos hasta el verso 17, 34, 17 dice. Y 16 dice: y Safán lo llevó al rey el dinero, y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Y fíjate bien, 18. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey Josías diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán el libro delante del rey. ¿Qué hallaron, amado? En esa caja donde había dinero abandonado ahí que nadie usaba, encontraron el libro de la ley. Algunos historiadores dicen que era el libro de Deuteronomio, pero se había dejado de leer la ley. Dice: luego que el rey oyó, se lo leyeron, luego que Josías, este muchacho de 18 años, dice: luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá. Le leyeron la Biblia, la ley, el libro, y su corazón fue tocado, fue quebrantado. Número 4, empezó a interesarse por la palabra de Dios, amado. Porque puedes hacer todo lo anterior sin interesarte de la palabra de Dios. Temió, porque dijo: consulten a Dios, porque ahí había algunas maldiciones. Dice: consulten a Dios, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces, número 1, buscó a Dios. Número 2, quitó idolatría. Número 3, empezó a interesarse por la casa. Y número 4, se encontró con el libro. Encontró un placer, un gusto, fue tocado, fue sensibilizado por la Biblia. Amado, ¿te imaginas lo que puede hacer en tu vida, en mi vida, estas 4 cosas? Aún como cristiano, si las tomamos en serio, si las retomamos. Algunos de ustedes por tiempo han hecho esto, pero lo han dejado. Hemos hecho ya algunos ídolos. Nos hemos apartado de la lectura, nos hemos apartado del cuidado de la casa, hemos dejado de buscar a Dios. Entonces, todo esto es una reforma que penetra el corazón de Josías y del pueblo. Entonces comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Lo mejor de su herencia era David. Empezó a limpiar idolatría. Número 3, interés por la casa de Dios. Número 4, interés, temor por la palabra. Vuélvete a eso, amado.
Y número 5, acompáñame ya al 34, 31, 29. Dice, entonces el rey envió y reunió todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídas de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Número 5, amado. Él mismo empezó a leer, él mismo empezó a compartir. Ya no se hizo solo alguien que recibía, sino ahora empezó a dar. Amado, qué hermoso será cuando tú empieces a compartir, a dar a otros. Ese es el número 5, amado, que nos restaura, que nos vuelve a la casa de Dios, cuando ya no solo somos oyentes, sino ahora somos exponentes, donde ahora, amado, tenemos y corremos ese riesgo tan hermoso de compartir la palabra de Dios. Jesús dijo, el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto hizo Josías, los reunió y empezó a leer, empezó a compartir, empezó a darle a otro. Número 5, comparte la palabra de Dios, amado. Y por último, número 6, verso 31. Y estando el rey en pie en su sitio, tomó su lugar. Un rey ya bien cuajado, aunque era muy joven, pero había seguido un proceso que le acercaba a Dios, que recibía las bendiciones de Dios, que estaba viviendo una vida plena en Dios. Verso 31 dice, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos. Hizo un pacto. Amado, número 6. Para la restauración tenemos que hacer un pacto. Yo ya no voy a venir y a irme. Ahora yo soy de aquí, yo pertenezco aquí, yo voy a andar. ¿Se recuerdan cuando Jesús era pequeño, que se perdió de María y de José? Cuando lo encuentran, que dice, en los negocios de mi Padre me es necesario andar. Sí, tenemos un pacto ahora, tenemos que hacer un pacto, amado. Porque hacemos un pacto en el trabajo, sí, de asistir, de trabajar. Hacemos un pacto en el equipo de fútbol, de no fallar. Y si no, pues si no vamos a la junta nos toca pagar algo, ¿verdad? Hacemos un pacto con muchas gentes, con muchas instituciones, en muchos lugares. Hasta si eres mamá y estás en la mesa directiva de las mamás de tu grupo, haces un pacto cuando hay una junta. Pero ¿cuándo hacemos un pacto con Dios? Entonces, amado, estos son 6 puntos para nosotros volvernos a una recuperación, a una restauración, para volver, amado, a esa herencia que tenemos en Cristo, para poder ver, amado, esa vida abundante. ¿Por qué no la vemos? Porque no estamos haciendo esto, porque hemos dejado algunos de estos puntos sueltos. Yo quiero animarte, amado, a recuperar eso que Dios nos ha dado, esa vida en Cristo. Y a lo mejor algunas áreas no se van a componer. ¿Por qué? Porque hay personas que no quieren cambiar, aún en tu propia casa. Pero tú, amado, levántate. Pero tú, amado, hazlo. ¿Por qué? Porque al final tienes un lugar con Él. ¿Recuerdas de aquel pueblo que cayó en el desierto? Cayeron todos los mayores, pero los jóvenes no. La nueva generación entró. Y Caleb y Josué entraron, aunque era de la generación vieja. ¿Por qué? Por su actitud. Porque sí buscaron, porque sí hicieron todas estas cosas. Porque dejaron a un lado la idolatría, las cosas que les estorbaban. Sí podemos, amado, vivir una vida cristiana plena. Los tiempos no son buenos, ¿sí? Pero se vienen buenos tiempos para los que somos cristianos de verdad, porque vamos a hacer luz en las tinieblas. Entonces, amado, yo te animo a esto. Hay una herencia de nuestros padres, ¿sí? Acompáñame a Primera de Pedro 3, verso 9.
Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendición, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Entonces, amado, todo esto es lo que Dios tiene para ti, una vida diferente, una vida nueva. Refrena de seguir la vida que estás viviendo. Refrena, amado, de no querer cambiar. Rompe eso. Empieza a abrir tu corazón y decir, Señor, llévame más allá. Sí quiero hacer un pacto con Dios. Sí quiero cambiar. Porque el que no quiere cambiar, amado, queda tirado en el desierto. Se va a hacer viejo y no hay cambios. No hay decisiones importantes. Solo hay quejarnos de nuestra condición. Solo hay seguir la misma rutina, como el hámster o la ardilla que se mete en el círculo y da vueltas y de repente se baja tantito, pero se vuelve a meter en su círculo y no cambia su rutina, ni su estado de vida, ni su forma de vida. Entonces yo voy a buscar al Señor, amado, porque sí hay una herencia para mí, porque Cristo sí tiene una herencia para mí. Quiero terminar en Lucas 4, 18. Esto es lo que habló Jesús, esto es lo que habló Isaías, esto es lo que vino a hacer Jesús, amado, para todo aquel que cree. Jesús fue y compartió en la sinagoga, se le arrimó el libro, un pergamino, y él empezó a leer estas escrituras. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Esta es la obra de Jesús, a esto vino Jesús. Por eso vino Jesús, por ti, para ti. Para eso estuvo aquí Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por eso Él se manifestó. Porque Él tiene el poder de sacarnos de nuestra inercia, de nuestra manera de ser, de nuestras costumbres, de nuestras manías, de la herencia de nuestros antepasados, de nuestra forma de ser. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, buenas noticias a los pobres. No se refiere solo a cuestión de dinero, a los pobres en su manera de vivir. Hay ricos muy pobres que viven en amargura, en falta de perdón, en tantas cosas. Entonces dice, traigo buenas noticias a los pobres. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A veces traemos quebrantos que no nos dejan cambiar, que no nos dejan avanzar, porque estamos quebrantados, estamos quebrados de nuestro corazón. Pero dice Jesús que Él vino a sanar ese quebranto, ese dolor, ese abuso, esa tristeza, ese menosprecio, cualquier cosa, amado, que a ti te ha frenado y no te deja vivir la vida plena y no te deja cambiar y no te deja tomarte de la verdad de Dios. Quebrantados de corazón. Luego dice, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Qué es pregonar? Gritar, Marisol, eres libre, Andrés, eres libre. Juan, Marcelina, eres libre, eres libre, eres libre. Pero dice, pero a eso he sido enviado, a pregonar libertad a los cautivos. En Cristo hay libertad, ya no hay cautividad. Se rompen lazos, se rompen ataduras, se rompen ligaduras. A eso he venido, dice Jesús. Y a dar vista a los ciegos. Hay gente que viendo no ve y oyendo no oye. Dar vista a los ciegos. Y a poner en libertad a los oprimidos. Estamos a veces oprimidos, no avanzamos, no crecemos. Dice, y a predicar el año agradable del Señor. A predicar el año agradable del Señor. Me imagino al Señor Jesús. Este es un mensaje tan maravilloso, amado. Esto es una puerta tan grande que si tú la entiendes, amado, vas a empezar a cambiar. Es fe, pero es una fe activa. Mucha gente cree que Dios va a venir con una varita mágica. No, es una fe activa. Y la fe activa tiene esos 6 puntos. Número 1, creer en Dios. Número 2, dejar idolatría. Número 3, cuidar la iglesia. Número 4, retomar la palabra.
Número 5, compartir esa palabra a otros. Y número 6, hacer un pacto de búsqueda con Dios, un pacto de decir: yo no te voy a dejar, tiempo bueno, tiempo malo, yo te voy a buscar, porque en tiempo bueno y en tiempo malo tú nunca me has dejado. Amado, si tú enfocas esto, tu vida va a cambiar. Si no lo hacemos así, vamos a seguir en el mismo círculo, amado. De verdad, créemelo. Me imagino al Señor, dice, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo he venido. Soy una realidad, dice Jesús, en tu vida. Amado, ¿por qué no está operando la obra de Jesús en tu vida? Porque tu fe no ha sido activa. Sí tengo fe, pero no la estás activando. Dijeron algunos: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Por qué, amado? Porque querían, porque tenían hambre, porque tenían deseo. ¿Qué tanto deseo tienes? Yo quiero orar por ti, amado. Abre los ojos de los ciegos. Amado, arregla el corazón de los quebrantados, Señor. Amado, ven, trae bálsamo. Amado, mira que no podemos cambiar en nuestras propias fuerzas. Aún aumenta nuestra fe. Danos una fe diferente a la fe que hemos tenido. Que nuestra fe se active, que nuestra fe trabaje a tu favor, Señor.